Un millonario queda atrapado en su coche tras un accidente en una carretera desierta, mientras el vehículo comienza a arder. Una niña pobre de 8 años presencia la situación desesperada y encuentra su teléfono caído en el suelo. En pánico, grita: «¡Auxilio! Creo que el coche va a explotar», y marca el último número llamado. Pero cuando una voz responde al otro lado, la contestación que recibe vuelve la situación mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. El aire dentro del sedán de lujo era gélido, artificial, una burbuja de control en medio del calor sofocante que ondulaba sobre el asfalto de aquella carretera solitaria. Arturo Montemayor apretó los dedos sobre el volante de piel, la tensión de la junta aún vibrando en sus venas como un veneno lento. Incompetencia. Era la única palabra que resonaba en su mente. Incompetencia y, peor aún, una deslealtad que sentía en el aire, densa y pegajosa como el bochorno de aquella tarde de jueves. Alguien cercano, alguien en quien había depositado una confianza casi ciega, estaba sistemáticamente minando su imperio, pieza por pieza. Los informes financieros no mentían. Eran pequeños sabotajes, sutiles, casi invisibles, pero la suma de ellos representaba una hemorragia que amenazaba todo lo que él había construido con una dedicación implacable. Había mirado a los ojos de cada director, buscando un atisbo de culpa, pero solo encontró miedo o adulación. Solo Ricardo, su socio y amigo de décadas, parecía compartir su indignación, con el ceño fruncido en una preocupación genuina. Aún así, una incómoda semilla de duda se negaba a ser ignorada. Impaciente, Arturo pisó el acelerador, y el potente motor respondió con un rugido bajo y satisfecho. Necesitaba distancia, velocidad, cualquier cosa que lo hiciera sentir al mando de nuevo. La carretera se extendía ante él, una cinta grisácea y solitaria que cortaba el paisaje árido y polvoriento. No había otras almas, ningún otro vehículo a la vista. Era solo él, su coche y los fantasmas de la traición que lo acechaban. La mansión vacía lo esperaba al final de ese camino, un monumento silencioso a su éxito y a su soledad. Se permitió un suspiro, una rara concesión a la vulnerabilidad que mantenía encerrada bajo capas de arrogancia y control. Por un instante, el poderoso Arturo Montemayor se sintió pequeño, un niño perdido en un juego cuyas reglas habían cambiado sin que él se diera cuenta. Se acercaba a una curva cerrada. Instintivamente, su pie buscó el pedal del freno, presionándolo con la familiaridad de un gesto repetido miles de veces. Pero algo andaba mal, terriblemente mal. El pedal se hundió hasta el fondo sin ofrecer resistencia alguna, una sensación blanda e inútil, el pánico. Una emoción que despreciaba y rara vez sentía, le subió por la garganta como bilis. Bombeó el pedal 1, 2, 3 veces, nada. El coche, en lugar de reducir la velocidad, parecía ganarla, devorando el asfalto hacia la curva traicionera. La fachada de control absoluto se hizo añicos. El sutil olor a caucho quemado comenzó a invadir la cabina y un sonido metálico, agudo y enfermizo, provino de algún lugar bajo el chasis. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era una falla, era una trampa. La junta, la desconfianza, el sabotaje, todo se conectó en un destello aterrador. El mundo se convirtió en un borrón de verde y café cuando perdió el control. El coche derrapó, el neumático delantero estalló con un estampido que rasgó el silencio de la tarde. El sonido de metal retorciéndose y cristales rompiéndose fue la última sinfonía que sus oídos registraron antes de que el vehículo volcara con una violencia brutal. El techo se aplastó. El mundo giró en un caleidoscopio de dolor y confusión. Por un segundo, hubo un silencio profundo, roto solo por el tic-tac de las piezas calientes al enfriarse. Colgando boca abajo, sujeto por el cinturón de seguridad que se le clavaba en el pecho, Arturo sintió el sabor de la sangre en la boca,
Su visión se oscureció en los bordes, pero antes de que la inconsciencia se lo llevara, la vio. Una pequeña flama, anaranjada y siniestra, danzando cerca del motor abollado. Una flama que crecía, alimentada por el combustible que se fugaba, prometiendo consumirlo todo. El polvo fino del camino de tierra se pegaba a su piel sudada, y el sol de mediodía caía a plomo sobre su cabeza. Lina, con sus 8 años y sus rodillas perpetuamente raspadas, dejó de perseguir una mariposa amarilla cuando el sonido distante la alcanzó. No fue un ruido fuerte, sino un estallido seco, seguido de un chirrido de metal que sonaba mal, enfermo, incluso para alguien acostumbrada a los sonidos de los autos viejos que ocasionalmente se aventuraban por allí. Levantó sus ojos pequeños y atentos en dirección a la carretera principal, la que llamaban la pavimentada. Una columna de humo negro y grasoso comenzó a elevarse hacia el cielo azul, una mancha oscura y ominosa. La abuela siempre decía: «Donde hay humo, hay lío». Y el corazón de Lina, un pequeño tambor valiente, comenzó a latir más rápido. No pensó, actuó. Con la agilidad de quien conoce cada piedra y cada arbusto espinoso de aquel terreno, echó a correr hacia el peligro. Sus sandalias gastadas apenas la protegían del suelo caliente e irregular. La respiración le salía en jadeos cortos, y un sabor a polvo le llenaba la boca. El poblado donde vivía, un puñado de casas sencillas y resistentes, quedó atrás. Era la única allí, una figura diminuta corriendo contra un paisaje vasto e indiferente. El humo se hacía más denso a medida que se acercaba, y el olor acre a caucho y a algo más, algo químico y dulzón, le quemaba la nariz. El miedo comenzó a instalarse, una sensación fría en su estómago caliente, pero la imagen de alguien necesitando ayuda era más fuerte. La abuela también decía que lo peor del mundo era ver el sufrimiento y darle la espalda. Y Lina nunca daba la espalda. Cuando finalmente llegó al borde de la carretera pavimentada, la escena la hizo detenerse un instante. El coche, o lo que quedaba de él, era una escultura de metal retorcido, boca abajo, aplastado contra el suelo. Llamas anaranjadas lamían la parte delantera, creciendo con un hambre aterradora. El calor era intenso y la obligó a retroceder un paso. Sus ojos recorrieron los escombros y fue entonces cuando lo vio. Un hombre, colgado del cinturón, con el rostro cubierto de hollín y sangre, inmóvil, estaría... No podía pensar en eso. Necesitaba ayuda inmediatamente. Miró a su alrededor, a la carretera vacía que se extendía en ambas direcciones. Nadie. Estaban solos. El pánico amenazó con sofocarla, pero lo reprimió. Fue entonces cuando algo brilló bajo el sol intenso, a pocos metros de los restos. Un pequeño rectángulo negro, liso y extrañamente intacto. Un celular. Había visto uno de esos en manos de los pocos visitantes que iban a su comunidad. Era una herramienta para hablar con gente que estaba lejos. Corriendo hacia el aparato, lo recogió. La pantalla estaba estrellada, pero encendida. Sus dedos pequeños y temblorosos se deslizaron por la superficie. No sabía cómo marcar a emergencias, no sabía el número, pero había un botón verde en la pantalla, con la palabra «rellamar», junto a un nombre, Ricardo. Era su única oportunidad. Con el corazón en la garganta, presionó el icono. El teléfono sonó 1, 2 veces. Del otro lado, una voz masculina contestó, sorprendentemente tranquila. «¿Arturo? ¿Pasó algo?», preguntó la voz. Lina no pudo hablar, un sollozo atorado en su garganta. La voz continuó, ahora con un tono diferente, más suave, casi paternal. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Lina finalmente logró emitir un sonido, un susurro asustado. «Ayuda, el coche, fuego». Siguió un breve silencio, y luego la voz respondió, con una tranquilidad que le heló la sangre a la niña sin que entendiera por qué.
«Tranquila, nena. ¿Dónde están? Quédate exactamente ahí. La ayuda ya va en camino». Las palabras del hombre al teléfono quedaron flotando en el aire pesado y lleno de humo. Un extraño bálsamo de calma en medio del caos. Quédate exactamente ahí. Para una niña de 8 años, enseñada a respetar y obedecer a los mayores, aquello debería haber sido un alivio, una orden simple de seguir. Pero el instinto de Lina, afilado por la necesidad de leer el mundo a su alrededor para sobrevivir, le gritaba que algo andaba mal. La voz no contenía pánico ni urgencia. Había una frialdad controlada, una quietud que no encajaba con la imagen de un coche en llamas y un hombre herido. No era el sonido de alguien enviando ayuda, era el sonido de alguien asegurándose de que una pieza de ajedrez permaneciera en su lugar. Miró del teléfono en su mano a las llamas que ahora danzaban con una ferocidad hambrienta, lamiendo la carrocería retorcida del coche. El calor era una bofetada en la cara. Un gemido bajo y gutural provino del interior del vehículo. El hombre estaba vivo. La decisión fue tomada en un parpadeo, una rebelión silenciosa contra una orden que su alma sabía que era una mentira. Quedarse ahí significaba ver a ese hombre ser consumido por el fuego. Significaba cargar con esa imagen el resto de sus días. No podía. Su abuela diría que la inacción es cómplice de la maldad. Lina dejó caer el celular en el polvo de la carretera. Sus ojos, pequeños y determinados, recorrieron la orilla del camino en busca de una herramienta de cualquier cosa. Y entonces la vio, una pesada roca de bordes filosos, con un peso prometedor. Era grande para sus pequeñas manos, pero la necesidad le dio una fuerza que no sabía que poseía. Con un esfuerzo que hizo temblar sus brazos, la levantó. Tambaleándose bajo el peso, se acercó al coche. El calor era un monstruo invisible que intentaba empujarla hacia atrás. El olor a plástico quemado y gasolina era sofocante. Ahora podía ver el rostro del hombre, los ojos entreabiertos en una neblina de dolor y confusión. Estaba atrapado por el cinturón de seguridad, la cinta oscura y gruesa tensada sobre su pecho como una barra de acero, el broche de metal aplastado y atascado en el accidente. Intentó presionar el botón rojo de liberación, pero sus pequeños dedos no tenían fuerza para mover el mecanismo dañado. Las llamas rugieron más fuerte. Una advertencia. El tiempo se agotaba. Respirando hondo el aire tóxico, Lina alzó la roca sobre su cabeza. El gesto era torpe, impulsado más por el coraje que por la técnica. Apuntó al broche del cinturón y asestó el golpe. El impacto fue un sonido sordo que vibró por sus brazos. La carcasa de plástico del broche se agrietó, pero no cedió. El hombre gimió de nuevo, un sonido que la impulsó. No iba a fallar, no con una vida en sus manos. Ignorando las ampollas de calor que comenzaban a formarse en su piel expuesta, levantó la roca una vez más. Esta vez puso todo su peso, todo su miedo y toda su determinación en el golpe. Un chasquido agudo, como un hueso rompiéndose, resonó por encima del crepitar del fuego. El mecanismo se partió en dos. La cinta del cinturón se aflojó al instante, liberando al hombre, que cayó inerte sobre los restos del tablero. Un alivio fugaz la recorrió, pero fue reemplazado de inmediato por un nuevo pánico. Estaba libre, pero seguía dentro de un horno a punto de explotar. Se metió por la ventanilla rota, ignorando los fragmentos de vidrio que arañaban sus brazos, y lo agarró por el cuello de la camisa. Tiró con todas sus fuerzas, sus pies resbalando en el polvo. Era un peso muerto, increíblemente pesado. El fuego, como ofendido por su interferencia, avanzó con furia, engullendo lo que quedaba del cofre. Fue entonces cuando escuchó otro sonido, diferente al del fuego. El sonido de neumáticos sobre el asfalto, acercándose rápidamente. Levantando la vista, vio un coche oscuro que venía por la carretera, aún distante,
pero disminuyendo la velocidad, la ayuda que el hombre prometió, o la fuente de aquella calma aterradora que había escuchado por teléfono. Arturo flotaba en un océano de dolor turbio, donde los sonidos estaban distorsionados y la luz le hería los ojos. La conciencia regresaba en fragmentos, agudos y confusos. Recordaba el olor a caucho, el pánico helado al darse cuenta del fallo de los frenos, el mundo poniéndose de cabeza. Ahora, lo que predominaba era un olor diferente, antiséptico y estéril, y el sonido suave y rítmico de un bip electrónico. Forzó sus párpados a abrirse. El techo blanco y anodino de un cuarto de hospital se enfocó. Tenía una vía intravenosa en el brazo, y un dolor punzante irradiaba de sus costillas y cabeza con cada respiración. Estaba vivo. La constatación debería haberle traído alivio, pero solo trajo un torrente de preguntas urgentes. ¿Cómo? La última imagen en su mente era la de llamas anaranjadas arrastrándose hacia él, una promesa de aniquilación. Un enfermero entró en la habitación, su rostro amigable se iluminó al verlo despierto. «Señor Montemayor, qué bueno verlo con nosotros. Nos dio un susto de muerte». Arturo intentó hablar, pero su garganta estaba seca como una lija. El enfermero le ofreció un vaso de agua con un popote. «Despacio», le aconsejó. Después de unos sorbos, Arturo logró articular una pregunta. «¿Qué pasó?» El enfermero sonrió. «Tuvo suerte, muchísima suerte. Una niña lo encontró. Logró sacarlo del coche momentos antes de que explotara. Los bomberos dijeron que fue un milagro, una chamaca muy valiente. Es lo que todos dicen. ¿Una niña?» La imagen era nebulosa, casi un sueño, un rostro pequeño, sucio de hollín, ojos enormes y decididos. Una fuerza improbable tirando de él para alejarlo del calor infernal. No había sido un delirio. En los días siguientes, mientras su cuerpo comenzaba a sanar bajo los cuidados del mejor equipo médico que su dinero podía comprar, los detalles de su rescate salieron a la luz. La policía lo entrevistó y él contó lo de los frenos saboteados. Escucharon con escepticismo profesional, tomando notas, pero sus miradas decían que un millonario estresado podría confundir fácilmente un accidente con una conspiración. Fue cuando preguntó por la niña, su salvadora, que la historia tomó un rumbo desconcertante. «Ah, sí, Lina», dijo el detective, hojeando sus apuntes. «Una niña del poblado cercano. Vive con su abuela. Nos contó una historia interesante». El tono del detective era condescendiente. Dijo que usó su teléfono, llamó al último número y que un hombre respondió de forma extraña, diciéndole que esperara en el lugar. Arturo sintió un escalofrío. ¿Y rastrearon la llamada? El detective se encogió de hombros. No había registro de la llamada en su aparato. «Señor Montemayor, se dañó con el calor. Y la niña, bueno, tiene mucha imaginación. Los niños de por aquí inventan cualquier historia para llamar la atención. Seguramente solo quiere una recompensa». La rabia le subió por la garganta a Arturo, caliente y amarga. Ingratitud, ignorancia. Una niña le había salvado la vida, una vida que valía miles de millones, y la estaban descartando como una mentirosa en busca de limosna. La gratitud que sentía se mezcló con un horror creciente. La niña no solo lo había salvado, sino que también era la única otra testigo de ese momento, la única que había oído la voz al otro lado de la línea. La voz calmada y controlada que pertenecía a su depredador. Si estaban descartando su historia, eso la dejaba vulnerable, expuesta. Él, Arturo Montemayor, el hombre que controlaba imperios, le debía la vida a una niña que el sistema consideraba insignificante e invisible, y se dio cuenta, con una claridad que lo asustó, de que la batalla por su supervivencia no había terminado en la carretera. De hecho, apenas comenzaba, y ahora no luchaba solo por sí mismo. Necesitaba proteger a esa niña. Tenía una deuda que ningún dinero podría pagar,
Pero mientras se recuperaba en esa habitación estéril, la primera cuota de esa deuda sería asegurarse de que le creyeran. Y para eso necesitaba encontrarla, escuchar la historia de sus propios labios y luego hacer que el mundo entero la escuchara también. La arrogancia empresarial que lo definía estaba siendo lentamente reemplazada por un nuevo tipo de determinación, la de un protector. Y ni siquiera imaginaba lo peligroso que se volvería ese papel. Tan pronto como le dieron el alta, contrariando el consejo de sus médicos de un reposo prolongado, la primera acción de Arturo fue encontrar a Lina. No fue difícil. Su asistente personal, un joven eficiente y discreto llamado Daniel, localizó el poblado en menos de una hora. Era un conjunto de casas humildes, construidas con materiales reciclados y mucha resiliencia, enclavado en un pliegue de tierra olvidado por el progreso. Al bajar de su coche de repuesto, un modelo sobrio que aún así parecía una nave espacial en aquel entorno, Arturo sintió las miradas curiosas y desconfiadas de los residentes. Era un extraño, un intruso del mundo del asfalto y del dinero. La casa de Lina era una de las más pequeñas, pero también una de las más cuidadas. Un pequeño jardín de hierbas de olor crecía tenazmente en latas viejas cerca de la puerta, y una cortina de encaje, amarillenta por el tiempo, colgaba en la única ventana. Una señora de cabello cano y piel curtida por el sol lo recibió en la puerta. Sus ojos, del mismo color café e intenso que los de Lina, lo evaluaron con una sabiduría que no se podía comprar. Era doña Elvira, la abuela. Arturo, acostumbrado a dominar salas de juntas con su presencia, se sintió extrañamente intimidado. Explicó quién era, con la voz más suave de lo normal, y expresó su infinita gratitud. La anciana solo asintió, invitándolo a pasar con un gesto. Lina estaba sentada en una pequeña mesa de madera, dibujando en un trozo de papel de estraza con un trozo de lápiz. Al verlo, sus ojos se abrieron de par en par y se encogió un poco, como si esperara un regaño. El corazón de Arturo se oprimió. Se arrodilló para estar a su altura, ignorando la punzada de dolor en sus costillas. «Lina», dijo, con la voz entrecortada, «vine a darte las gracias. Me salvaste la vida». La niña se relajó un poco, una tímida sonrisa asomando en sus labios. Fue allí, en la pequeña y limpia sala, donde se percató de la profundidad de la pobreza en la que vivían. La comida era escasa, los muebles viejos y remendados, y la abuela notó, respiraba con un sutil silbido, una señal de salud frágil. La gratitud de Arturo se transformó rápidamente en un plan de acción. Quería darles todo: una casa nueva, atención médica, una vida sin preocupaciones. Pero cuando comenzó a hablar de ello, vio una sombra de desconfianza en los ojos de doña Elvira. Era la desconfianza de quien ya ha recibido muchas promesas vacías. Lo entendió. Necesitaba ir despacio, construir confianza y, sobre todo, necesitaba validar la historia de Lina. Le pidió que le contara de nuevo sobre la llamada. La niña narró el suceso con la claridad y la sencillez de la verdad, describiendo la perturbadora calma de la voz. No parecía que quisiera ayudar, concluyó, con una sabiduría que superaba sus 8 años. En los días siguientes, la vida de Lina y su abuela comenzó a cambiar, pero no de la forma que Arturo planeaba. En lugar de una casa nueva, lo primero que llegó fue la intimidación. Un día, mientras regresaba de la pequeña escuela de la comunidad, un coche elegante, que no pertenecía al vecindario, se detuvo a su lado. Un hombre de traje le sonrió desde la ventanilla. «Tú eres la pequeña heroína, ¿verdad? ¿Qué viste exactamente en ese accidente?» La pregunta era casual, pero su mirada era fría. Lina, asustada, solo corrió a casa. En otra ocasión, una canasta con frutas y dulces caros apareció en su puerta sin remitente, solo con una nota impresa. Los niños listos saben cuándo guardar silencio.
El veneno estaba en la dulzura. Arturo, al enterarse, sintió que se le helaba la sangre. La habían encontrado. El enemigo sin rostro sabía quién era, sabía dónde vivía. Estaba tanteando el terreno, midiendo la amenaza que representaba esa niña. La guerra que él pensó que se libraría en salas de juntas y tribunales, se estaba librando en el patio polvoriento de una niña de 8 años. Y el miedo que sintió no era por su empresa ni por su dinero, sino por esa vida pequeña y valiente que ahora se sentía obligado a proteger a cualquier costo. El juego había subido de nivel. La inquietud de Arturo se transformó en una paranoia fría y calculada. Los intentos de intimidación contra Lina eran la prueba de que no solo estaba luchando contra un saboteador de negocios, estaba lidiando con alguien dispuesto a aterrorizar a una niña para cubrir sus huellas. Ya no podía tratarlo como un simple asunto corporativo. Contrató, discretamente, al mejor equipo de seguridad privada que el dinero podía comprar. No eran hombres de traje y audífonos ostentosos, sino especialistas en vigilancia, capaces de mezclarse con el entorno, observando la comunidad de Lina desde la distancia, asegurándose de que ningún coche extraño o rostro desconocido se acercara a ella de nuevo sin ser detectado. Le explicó a doña Elvira que eran amigos, que se aseguraban de que la prensa no las molestara. Una mentira a medias que la señora aceptó con una mirada que decía que sabía que había algo más, pero que confiaba en el hombre que su nieta había salvado. Paralelamente, Arturo canalizó su furia e impaciencia hacia la investigación. Ya no confiaba en la policía, cuyos esfuerzos parecían lentos y escépticos. Usó sus propios recursos para contratar a un equipo forense independiente, los mejores ingenieros y peritos del país. Recogieron los restos carbonizados de su coche del depósito de la policía y los llevaron a un laboratorio privado de alta tecnología. Arturo quería respuestas, no suposiciones. Quería pruebas irrefutables de que no había sido víctima del azar. Quería el arma del crimen, aunque el arma fuera un ducto de freno cortado con precisión quirúrgica. Mientras la investigación técnica avanzaba, él se dedicó a entender su propio mundo. Pasó días y noches encerrado en su despacho, revisando cada contrato, cada correo electrónico, cada transacción de los últimos años. La traición tenía que haber dejado un rastro, por pequeño que fuera. Analizó el comportamiento de sus directores, sus asistentes, sus socios. La desconfianza era un ácido que corroía relaciones de toda una vida. Cada sonrisa, cada palabra de apoyo ahora parecía sospechosa. Lo más doloroso era mirar a Ricardo, su socio, su amigo desde la universidad, el hombre con quien había construido el imperio desde cero. Ricardo estaba siempre a su lado, ofreciendo apoyo, condenando el accidente con una vehemencia que parecía genuina. ¿Quién haría algo así, Arturo? Es monstruoso, decía, con los ojos llenos de una preocupación que ahora parecía ensayada. La cercanía de Ricardo era lo que más lo torturaba. Tenía acceso a todo, a la agenda de Arturo, a los detalles de mantenimiento de sus coches, a sus planes más secretos. La oportunidad estaba ahí, flagrante, pero el motivo, ¿por qué? Envidia, codicia, parecía impensable. Ricardo tenía todo lo que podía desear. Arturo luchaba contra su propia intuición, la vocecita en su cabeza que gritaba el nombre de su amigo, porque aceptar esa verdad sería más devastador que cualquier pérdida financiera. Sería la bancarrota de su capacidad para juzgar el carácter humano, la aniquilación de la única amistad verdadera que creía tener. El punto de inflexión llegó una noche lluviosa, casi 2 semanas después del accidente. Daniel, su asistente, entró en su despacho con una tableta en la mano, el rostro pálido. «Señor Montemayor, llegaron los resultados preliminares del análisis forense». Arturo tomó el dispositivo, con las manos firmes, a pesar del temblor interno.
Las palabras saltaron de la pantalla, técnicas y frías, pero el significado era claro como el cristal. Corte deliberado en el ducto del líquido de frenos. Uso de herramienta de alta precisión, compatible con sabotaje profesional. Ahí estaba, la prueba, la confirmación de que su vida había sido objeto de un intento de eliminación. La validación completa del testimonio de Lina. Sintió una mezcla de vindicación y terror. La sospecha se solidificó en certeza, pero la confirmación trajo consigo una nueva y terrible implicación. Si el sabotaje fue profesional, el saboteador no era un aficionado, era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y alguien que, habiendo fallado una vez, ciertamente no dudaría en intentarlo de nuevo, usando métodos aún más letales para silenciar no solo a él, sino también a la única testigo que lo escuchó al otro lado de la línea. La confirmación del sabotaje cambió el tablero de juego. Arturo ya no era un empresario paranoico, era la víctima comprobada de una conspiración. Con el informe forense en la mano, sintió una oleada de poder y claridad. El escepticismo de la policía se disiparía como la niebla bajo el sol de la mañana. Finalmente, podría forzar una investigación seria, apuntar los reflectores hacia aquellos en su círculo íntimo y exponer al traidor. Sin embargo, una preocupación mayor lo consumía: la seguridad de Lina. El enemigo, ahora consciente de que la investigación se volvería oficial e implacable, se desesperaría más. Y la gente desesperada hace cosas impensables. Necesitaba sacar a Lina y a su abuela de esa comunidad vulnerable, ponerlas en un lugar seguro donde sus hombres pudieran protegerlas adecuadamente. A la mañana siguiente, condujo hasta su casa, con el informe oficial guardado en un portafolio en el asiento del copiloto. El sol brillaba, pero una sensación de presagio lo acompañaba. Al llegar, encontró la puerta de la pequeña casa abierta y a una vecina afligida esperándolo en el jardín. «Señor Arturo, qué bueno que llegó», dijo la mujer, retorciendo un trapo de cocina en sus manos. «Es doña Elvira. Se puso muy mal durante la noche. Vino el médico del pueblo, pero no mejora». Un nudo de hielo se formó en el estómago de Arturo. Entró deprisa. Doña Elvira estaba acostada en su cama, con la piel pálida y húmeda de sudor, la respiración corta y difícil. Lina estaba a su lado, sosteniendo la mano arrugada de su abuela, con los ojos grandes y llenos de un miedo que ningún niño debería conocer. Arturo actuó con la rapidez que lo caracterizaba en las crisis empresariales. En menos de media hora, una ambulancia privada estaba allí, transportando a doña Elvira al mejor hospital de la ciudad, al ala privada que él había reservado con una sola llamada. Lina fue con ella, negándose a soltar la mano de su abuela. En el hospital, un equipo de especialistas la esperaba. Arturo se quedó en la sala de espera, el portafolio con el informe forense olvidado en su regazo. Su victoria investigativa ahora pareciendo insignificante ante la fragilidad de la vida humana. Observaba a Lina a través del cristal, una figura diminuta y resiliente sentada junto a la cama del hospital, susurrando palabras de consuelo a su abuela dormida. Las horas se arrastraron, se hicieron análisis, se tomaron muestras de sangre, se consultó a especialistas. La causa del mal súbito de doña Elvira era un misterio. Sus síntomas eran vagos y contradictorios: debilidad extrema, náuseas, confusión mental. No encajaban en ningún diagnóstico obvio. Arturo, impaciente y acostumbrado a obtener respuestas, presionaba a los médicos, quienes solo pedían calma. Fue al final de la tarde que un toxicólogo, un hombre mayor con ojos cansados y perspicaces, lo llamó para una conversación privada. «Señor Montemayor», comenzó el médico, con la voz baja y grave, «los síntomas de la señora Elvira son peculiares. Son consistentes con una exposición prolongada a ciertas toxinas, específicamente
compuestos que se pueden encontrar en algunos tipos de pesticidas o venenos de acción lenta. Arturo lo miró fijamente, la mente tratando de procesar la información. ¿Venenos?, repitió, la palabra sonando absurda. ¿Pero cómo? Apenas sale de casa. El médico dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Exactamente, lo que nos lleva a creer que la fuente de la exposición debe ser algo que ingiere regularmente. Algo en su casa, agua, comida, tal vez incluso sus medicamentos para el corazón. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado, dejándolo sin aliento. No era una coincidencia. La enfermedad repentina de la abuela, justo después de los intentos de intimidación contra Lina, no podía ser obra del azar. Era un ataque cobarde, silencioso y casi perfecto, disfrazado de enfermedad de la vejez. El enemigo no solo estaba tanteando el terreno, había escalado la agresión de una forma aterradora. Ya no solo intentaba asustar a Lina para que se callara, estaba tratando de eliminar a su única guardiana, su único pilar de apoyo, dejando a la niña sola, desamparada y, en consecuencia, más fácil de controlar o silenciar. El informe en su portafolio de repente pareció quemarle en las manos. La guerra ya no era sobre coches y negocios, era sobre la vida de una familia inocente, y él, sin querer, las había puesto en la línea de fuego. El diagnóstico del toxicólogo transformó el miedo de Arturo en una furia fría y precisa. La crueldad del método, envenenar lentamente a una anciana enferma para aterrorizar a su nieta, revelaba un nivel de depravación que apenas podía concebir. Era una jugada de ajedrez enfermiza, eliminando a la reina para dejar al peón expuesto. Inmediatamente ordenó a su equipo de seguridad que aislara la casa de Lina, tratándola como la escena de un crimen. Nada debía ser tocado hasta que sus propios peritos, los mejores del país, llegaran para analizar cada grano de azúcar, cada hoja de té, cada gota de agua. Ya no confiaba en nadie. Mientras la abuela de Lina era tratada con los mejores antídotos y cuidados intensivos que su dinero podía proveer, Arturo se convirtió en la muralla entre esa familia y el monstruo que las cazaba. Instaló a Lina en una suite de un hotel de lujo, un entorno tan extraño para ella como el planeta Marte. La niña, a pesar del lujo que la rodeaba, estaba callada y retraída, la preocupación por su abuela pesando sobre sus pequeños hombros. Arturo se encontró en un papel para el que no tenía ninguna preparación, el de cuidador. Intentó distraerla con juguetes caros, televisiones enormes y comidas que nunca había visto, pero nada parecía alcanzar la profundidad de su angustia. Fue solo cuando se sentó en el suelo con ella, con un bloc de papel y algunos lápices de colores, que ella comenzó a abrirse. Él no era bueno para dibujar. Sus intentos de hacer un perro parecían más una nube deforme, y eso la hizo reír. Una risa pequeña, frágil pero genuina. En ese momento, en el frío suelo de mármol de un hotel impersonal, comenzó a formarse una conexión improbable. Ya no era solo el hombre rico o la víctima del accidente. Era Arturo, el hombre que dibujaba perros chistosos. Y ella era Lina, la niña que, incluso con el mundo derrumbándose, todavía podía encontrar un momento de alegría. La investigación en su círculo empresarial, sin embargo, era un contrapunto sombrío a esos momentos de ternura. La confirmación del sabotaje y el ataque a la abuela de Lina eliminaron cualquier duda sobre la identidad del traidor. Solo podía ser alguien con un conocimiento íntimo de su vida y, al mismo tiempo, con la crueldad necesaria para ejecutar tales actos. El nombre de Ricardo resonaba en su mente, una nota disonante y dolorosa. Comenzó a investigar a su socio en secreto, utilizando un equipo de exagentes de inteligencia que operaban en las sombras.
Pidió que investigaran las finanzas de Ricardo, sus comunicaciones, sus movimientos en las semanas previas al accidente. Cada día, sin una prueba concreta, era una agonía. Una batalla interna entre la lealtad a una amistad de décadas y la fría lógica de los hechos. La traición, cuando se confirmó, no llegó como una explosión, sino como un informe silencioso entregado en un sobre Manila. Los investigadores habían descubierto una serie de transferencias financieras secretas, cuantiosas, a una cuenta en el extranjero. La cuenta pertenecía a un conocido solucionador de problemas del bajo mundo corporativo, un hombre especializado en accidentes e intimidaciones. Los pagos correspondían a fechas cercanas a su accidente y a otras fatalidades inexplicables que habían beneficiado a su empresa en el pasado, eliminando competidores de manera conveniente. Y la prueba final, la que le rompió el corazón a Arturo en 1000 pedazos, fue un registro de llamadas. Una llamada hecha por Ricardo, minutos después de la hora del accidente, a ese mismo solucionador. Era la llamada que Lina había contestado. Ricardo no estaba preguntando si algo había pasado. Estaba confirmando si el trabajo se había completado. El dolor del descubrimiento fue físico, una presión en el pecho que lo dejó sin aire. Ricardo, su amigo, su casi hermano, el hombre con quien había soñado, luchado y construido un imperio. Era él, la codicia, la envidia. Todo estaba escondido detrás de una sonrisa fraterna y palmadas en la espalda. La fachada de preocupación era una máscara para la más profunda de las traiciones. Arturo miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había conquistado y nunca se sintió tan solo. El enemigo tenía un rostro y era el rostro en el que más confiaba en el mundo. La desesperación amenazó con tragarlo, pero entonces pensó en Lina, dibujando en el suelo del hotel. Ya no estaba solo. Tenía a alguien a quien proteger. El dolor se convirtió en acero. La batalla ya no era para salvar su empresa, era para salvar su alma y para hacer justicia, sin importar cuán personal y devastador fuera el costo. La revelación sobre Ricardo fue como un veneno esparciéndose por los recuerdos de Arturo, contaminando cada apretón de manos, cada risa compartida, cada victoria celebrada juntos. La amistad de toda una vida se reveló como una farsa meticulosamente construida. Durante días, Arturo operó en un estado de disociación fría, el dolor emocional tan intenso que su mente lo aisló para poder funcionar. Siguió yendo a la empresa, participando en juntas, interactuando con Ricardo. Cada palabra de preocupación de su socio era como un fragmento de vidrio en sus oídos. Necesitaba mantener la normalidad. No podía dejar entrever que el juego había sido descubierto. Cualquier movimiento en falso podría poner a Lina en un peligro aún mayor. El depredador solo atacaría si se sentía acorralado. Y por ahora, Arturo necesitaba que se sintiera seguro en su red de mentiras. Su prioridad absoluta era la recuperación de doña Elvira y el bienestar de Lina. La señora, bajo cuidados intensivos y con el tratamiento correcto, comenzaba a mostrar signos de mejoría. La toxina estaba siendo lentamente purgada de su sistema, pero la había dejado terriblemente débil. Los médicos dijeron que la recuperación sería larga. Lina pasaba la mayor parte del día en el hospital al lado de su abuela, leyendo cuentos de libros que Arturo le compraba. La niña demostraba una madurez y una fortaleza que lo asombraban. Se había convertido en el pilar de su abuela, así como, de una manera extraña, se había convertido en el pilar de Arturo. Su presencia, su coraje simple e inquebrantable, era lo que le impedía ahogarse en su propia amargura. Una tarde, mientras observaba a Lina enseñarle pacientemente a su abuela a sostener un vaso de nuevo, se dio cuenta de la profundidad de lo que Ricardo había hecho. No solo había intentado quitarle la vida y su imperio, había atacado la inocencia, la bondad pura,
en un intento de borrar su rastro. Había convertido a una heroína en una víctima, y Arturo no lo permitiría. En ese momento, tomó una decisión. No bastaba con exponer a Ricardo. Necesitaba desmantelar todo lo que permitió que un hombre como él prosperara. Mientras tanto, Ricardo, sintiendo que la situación no estaba resuelta, comenzó a ponerse nervioso. No entendía por qué Arturo seguía vivo, por qué la niña no se callaba y por qué, a pesar de todo, los negocios continuaban como siempre. La supervivencia de Arturo era un cabo suelto peligroso. La presión comenzó a volverlo descuidado. Hizo nuevas llamadas a su solucionador de problemas, conversaciones que el equipo de Arturo ahora monitoreaba y grababa. Las órdenes eran claras. La niña tenía que desaparecer. No de forma violenta, al principio, de una manera que pareciera oficial, limpia, una manera que la desacreditara permanentemente. El golpe llegó el viernes por la mañana. Lina, que había comenzado a asistir a una pequeña escuela privada cerca del hotel, bajo la vigilancia discreta de 2 de los guardias de Arturo, no apareció para que la recogieran al final de la clase. El pánico fue inmediato. El chofer y los guardias buscaron por toda la escuela, pero había desaparecido. Minutos después, Arturo recibió una llamada de la directora, con la voz temblorosa. «Señor Montemayor, lo siento mucho. 2 personas vinieron a recogerla más temprano, un hombre y una mujer. Se presentaron como trabajadores sociales del gobierno. Tenían documentos, una orden oficial. Dijeron que había denuncias sobre la situación familiar de la niña y que la llevaban a un albergue temporal para evaluación. Todo parecía tan legítimo. La sangre de Arturo se heló. Sus hombres, instruidos para no intervenir en acciones oficiales, para no levantar sospechas, habían permitido que se la llevaran. Era el movimiento de Ricardo, genial en su crueldad. Un secuestro disfrazado de burocracia, usando el propio sistema para hacer el trabajo sucio. Lina no solo estaba desaparecida, estaba en manos de personas que respondían al hombre que quería verla silenciada. La gratitud que Arturo sentía por la niña se transformó en una desesperación abrumadora, un terror tan profundo que lo dejó sin aliento. Ella estaba en peligro mortal, no por algo que hizo, sino porque tuvo el valor de salvarle la vida. La culpa y el miedo lo aplastaron con la fuerza de 1.000.000 de toneladas. Había fallado en protegerla, y ahora cada segundo contaba en la carrera para encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. El mundo de Arturo Montemayor, un universo construido sobre la premisa del control absoluto, se desintegró en una sola llamada telefónica. La desesperación que siguió no fue una emoción fría y manejable, sino un torrente abrumador que lo ahogó. Por un instante, se quedó paralizado, la mano apretando el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. La imagen de Lina, con sus ojos serios y su coraje silencioso, siendo llevada por extraños bajo el disfraz de la ley, era una tortura. Entonces, la parálisis se rompió, reemplazada por una furia tan intensa que le aclaró la mente. Ya no era un empresario, era una fuerza de la naturaleza en busca de una niña. En minutos, movilizó todos los recursos a su disposición. Su equipo de seguridad, abogados, investigadores privados, todos fueron activados. La orden era simple e inequívoca. Encuéntrenla. Usen cualquier medio necesario. La maquinaria de búsqueda que Arturo puso en marcha fue implacable. Se llamó a contactos en agencias gubernamentales, se cobraron favores, se ejercieron presiones. Rápidamente quedó claro que no había ninguna orden oficial, ningún registro de trabajadores sociales asignados al caso de Lina. El secuestro se había ejecutado con una audacia impactante, explotando la confianza de la gente en la autoridad. Mientras los equipos rastreaban la ciudad, analizando cámaras de seguridad e interrogando a testigos,
Arturo se encerró en su centro de mando improvisado, con el mapa de la ciudad proyectado en una pared, cada segundo de espera una aguja en su alma. La culpa lo carcomía, la había traído a su mundo, la había expuesto a sus monstruos y había fallado en mantenerla a salvo. La promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo de protegerla yacía en ruinas. Fue en medio de este caos, mientras ladraba órdenes por teléfono, que Daniel entró en la sala. El rostro más sombrío que Arturo jamás había visto. Llevaba un delgado expediente. «Señor Montemayor», dijo con voz baja, «la investigación sobre las actividades pasadas de Ricardo, encontramos algo mucho peor de lo que imaginábamos». Arturo desvió la mirada del mapa, la irritación por la interrupción disipándose al ver la gravedad en la expresión de su asistente. Tomó el expediente. Dentro había informes concisos, recortes de noticias antiguas y análisis financieros. El nombre de Ricardo estaba conectado a una serie de accidentes a lo largo de la última década. Sergio Vargas, un competidor brillante que estaba a punto de lanzar un producto revolucionario, había fallecido en un accidente de coche causado por una falla mecánica inexplicable. Elena Barrios, una ejecutiva que había descubierto un desvío de fondos y amenazado con exponerlo todo, había muerto en un incendio accidental en su casa de campo. Eran 3 casos, todos archivados como fatalidades, todos eliminando convenientemente obstáculos del camino de su empresa. El patrón era innegable, sistemático y aterrador. Ricardo no era solo un traidor codicioso, era un depredador en serie, usando la fachada de casualidades y mala suerte para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Arturo no había sido la primera víctima, era solo el más reciente en una línea de objetivos. La constatación lo golpeó con una náusea profunda. Todas esas veces que él y Ricardo habían lamentado la tragedia que le había ocurrido a un rival, la terrible mala suerte, todo había sido una actuación. Ricardo había estado allí, a su lado, ofreciendo condolencias por las mismas desgracias que él mismo había orquestado. Había construido parte de su imperio sobre las tumbas de inocentes. Y ahora, la misma mano que había firmado esas sentencias se había cerrado sobre Lina. En ese preciso momento, el teléfono de Arturo sonó. Era el jefe de su equipo de búsqueda. «Señor, encontramos algo. Su mochila». El corazón de Arturo dio un vuelco de esperanza y miedo. «¿Dónde?», preguntó con la voz ronca. La respuesta fue un golpe en el estómago, en un callejón sin salida, en la zona del puerto, tirada junto a un contenedor de basura. No hay rastro de ella. La imagen mental de la pequeña mochila rosa, un regalo que él le había dado, desechada como basura en un lugar sucio y olvidado, rompió la última barrera de su control. Ya no estaba en el sistema. Se la habían llevado a un lugar donde las reglas no aplicaban. Un lugar donde una niña podía simplemente desaparecer para siempre. El hallazgo de la mochila de Lina fue como un punto final en una sentencia de muerte. Para Arturo, ese pedazo de lona rosa tirado en la basura representaba el fin de la esperanza, la rendición de la inocencia al sórdido submundo que Ricardo habitaba. Se negó a que su equipo lo viera, pero por dentro se estaba desintegrando. El poder, el dinero, la influencia, todo se mostraba impotente para revertir el error más catastrófico de su vida. Se sentó en su oficina, el silencio del lujoso entorno gritando más fuerte que cualquier alarma. Por primera vez, no tenía un plan, ninguna estrategia. Solo tenía la imagen de una sonrisa tímida y el recuerdo de una risa frágil. Y el dolor de haberlos perdido era una herida física. Pero al otro lado de la ciudad, en una bodega abandonada que olía a pescado y a mar, la esperanza no estaba muerta. Solo estaba asustada, hambrienta y pensando.
Lina estaba encerrada en un cuarto pequeño y polvoriento. Sus secuestradores, la falsa pareja de trabajadores sociales, la trataban con una fría indiferencia, dándole comida insípida y agua en un vaso de plástico. No eran crueles, solo eficientes, y eso era, de alguna manera, más aterrador. Pasó las primeras horas llorando en voz baja, acurrucada en un rincón. Pero el miedo, después de un tiempo, dio paso a algo más. Una silenciosa terquedad, la misma terquedad que la hizo levantar una roca demasiado pesada para sus brazos. Comenzó a observar. El hombre que la vigilaba era perezoso. Cerraba la puerta por fuera con un pesado candado. Pero ella notó que la puerta en sí era de madera vieja y las bisagras estaban oxidadas. Pasó horas examinando la pequeña ventana enrejada, demasiado alta para alcanzarla. Pero fue el suelo lo que le dio una idea. Unas tablas cerca de la pared parecían más sueltas que las otras. Usando la hebilla de metal de su cinturón, comenzó a trabajar, con la paciencia de un animal acorralado, raspando la madera podrida, aflojando los clavos oxidados. Era un trabajo lento, doloroso para sus pequeños dedos. En la quietud de la noche, cuando la bodega estaba en silencio, finalmente logró levantar la punta de una de las tablas. El espacio debajo era estrecho y sucio, pero conducía fuera del cuarto. Se deslizó por el agujero, la ropa rasgándose, la piel arañándose, y emergió en el oscuro pasillo de la bodega. El miedo volvió con toda su fuerza, pero se lo tragó. Arrastrándose en las sombras, guiada por una rendija de luz que venía de una oficina, se acercó. Y fue entonces cuando escuchó las voces, el hombre y la mujer, sus secuestradores, hablando por teléfono, y la voz del otro lado, filtrada por el aparato. Era la misma voz tranquila y aterradora que había oído al borde de la carretera, la voz que pertenecía a Ricardo. ¿Sigue tranquila?, preguntó la voz. Sí, señor. Asustada, pero bajo control, respondió el secuestrador. Hubo una pausa. Eso ya no es suficiente. La investigación se está acercando. La niña y su testimonio son el menor de los problemas ahora. Todo su poblado es un cabo suelto. Vieron el coche de Arturo. Vieron el humo. Si la policía empieza a hacer las preguntas correctas allí, necesito que limpies el terreno. De forma permanente. Una fuga de gas, un incendio. Haz que parezca un accidente trágico. A nadie le importará ese lugar. Lina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Limpiar el terreno. Doña Elvira, sus vecinos, los niños con los que jugaba, querían borrarlo todo, borrar su casa, su vida, a todas las personas que conocía, para esconder un secreto. El terror dio paso a una claridad helada. Ya no luchaba solo por sí misma. Con el corazón latiendo como un pájaro atrapado, retrocedió a las sombras y corrió. Corrió como nunca antes, fuera de la bodega, hacia las calles oscuras y desconocidas del puerto. Una niña pequeña cargando un peso terrible. Después de horas escondiéndose, al amanecer, vio a un estibador de rostro amable y le pidió, con la voz entrecortada, usar su teléfono. Solo sabía un número de memoria. El número que Arturo le había hecho memorizar. Para emergencias, le había dicho, y esta era la mayor de todas. El teléfono sonó 1, 2 veces, y la voz de Arturo, ronca de agotamiento y desesperación, contestó. Bueno, Arturo, susurró. Soy yo, Lina. Me escapé, pero tienes que escucharme. Él va a lastimar a todos. La voz de Lina, un frágil susurro a través de la línea telefónica, fue como un desfibrilador para el corazón detenido de Arturo. El agotamiento y la desesperación se evaporaron, reemplazados por una adrenalina pura y gélida. Estaba viva y estaba luchando. La escuchó, absorbiendo cada palabra aterrorizada sobre el plan de Ricardo para erradicar su comunidad. Y la furia dentro de él se cristalizó en un diamante de propósito. Ese monstruo no iba a tocar a nadie más.
Mientras su equipo de seguridad se movilizaba hacia la ubicación que Lina indicó, él la calmó con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. Lina, has sido increíblemente valiente. Ahora necesito que hagas una cosa más. Quédate escondida y no hables con nadie hasta que lleguen mis hombres. Usarán la contraseña Mariposa Amarilla. ¿Entendido? Entendido, susurró ella, y la llamada terminó. Apenas Arturo colgó, sonó su celular personal. El nombre en la pantalla hizo que le hirviera la sangre. Ricardo. Respiró hondo, forzando una máscara de agotamiento y confusión en su voz. Ricardo. La voz de su socio era un pozo de falsa compasión. Arturo, amigo mío. Supe lo que pasó. La niña es una tragedia. Estoy devastado. La policía no está haciendo nada. Tengo mis propios contactos. Creo que sé quién está detrás de esto. Necesitamos hablar a solas. Resolver este malentendido de una vez por todas. Era el cebo, la invitación al matadero. ¿Dónde?, preguntó Arturo, la voz deliberadamente temblorosa. Ricardo le dio la dirección, una antigua acería abandonada en las afueras de la ciudad. Ven solo, Arturo, por el bien de nuestra amistad, por tu seguridad. La trampa estaba puesta, pero ahora la presa sabía exactamente a dónde se dirigía. Horas más tarde, con Lina a salvo y bajo la protección de sus hombres de mayor confianza en un lugar secreto, Arturo se reunió con ella y el jefe de su seguridad. Explicó el plan de Ricardo. Fue Lina, con la mente afilada por la calle, quien ofreció la pieza que faltaba. Esos lugares viejos están llenos de ruido, dijo con voz baja pero firme. Cosas apiladas, metal suelto. Si haces un ruido muy fuerte en un lugar, todos miran para allá. La simplicidad de la idea era genial. La astucia de la superviviente y los recursos del millonario se fusionaron en un plan peligroso. Arturo iría a la reunión. Sus hombres, equipados con dispositivos de escucha y visión nocturna, se posicionarían alrededor del perímetro. Y Lina, a petición insistente de ella misma, tendría un papel crucial. Al anochecer, Arturo condujo hasta la acería. El lugar era un esqueleto de concreto y acero, embrujado por el viento que aullaba a través de las ventanas rotas. Las sombras eran largas y amenazantes. Ricardo lo esperaba en el centro de la nave principal. No estaba solo. Dos hombres corpulentos lo flanqueaban. La máscara de amistad cayó, revelando un rostro contraído por la codicia y el odio. Simplemente no te mueres, ¿verdad, Arturo? Escupió las palabras. Siempre con suerte. Primero el accidente, luego la niña, una plaga que se niega a ser erradicada. Hizo una seña a sus hombres. Pero toda suerte tiene un fin. Mientras los matones avanzaban, Arturo mantuvo los ojos fijos en Ricardo, el corazón martilleando, pero el rostro una máscara de desafío. Estaba ganando tiempo, esperando la señal. En una alta pasarela metálica, en las profundas sombras sobre ellos, una pequeña figura se movía. Lina, guiada por uno de los hombres de Arturo, había llegado a su posición. Miró hacia abajo, al hombre que se había convertido en un padre para ella, rodeado de enemigos. El miedo la paralizó por un segundo. Podía huir, salvarse, pero entonces vio la mirada de Arturo, una mirada de confianza en ella. Era la misma mirada que él debió tener cuando estaba atrapado en el coche en llamas, esperando un milagro. Ella era su milagro, antes y ahora. Con un grito silencioso de determinación, empujó con todas sus fuerzas una pila de tubos de metal oxidados que estaban precariamente equilibrados en el borde de la pasarela. El estruendo del metal contra el concreto fue ensordecedor, un trueno artificial que resonó por la nave, haciendo que todos, incluidos Ricardo y sus hombres, se giraran instintivamente en dirección al sonido. Era la distracción, la señal, y en el exacto momento en que los ojos de Ricardo se desviaron, Arturo se lanzó hacia adelante. En el instante caótico creado por el estruendo, el mundo pareció moverse en cámara lenta.
Los matones de Ricardo, momentáneamente desorientados, dudaron. Fue todo lo que Arturo necesitó. Años de disciplina y la adrenalina de la desesperación guiaron sus movimientos. No atacó a Ricardo, sino que lo agarró usando el cuerpo de su examigo como un escudo humano, mientras retrocedía hacia la cobertura de una gran columna de concreto. «¡No se muevan!», gritó, la voz resonando en el vasto espacio industrial. La sorpresa y la súbita inversión de roles paralizaron a los dos hombres, que miraron a Ricardo en busca de órdenes. Ricardo, atrapado en los brazos de hierro de Arturo, jadeaba, el rostro una máscara de furia e incredulidad. ¡Idiota! ¡Atrápenlo!, siseó, pero sus hombres no se atrevieron a arriesgar un disparo. Fue en este tenso punto muerto que las luces se encendieron. Haces cegadores de linternas tácticas inundaron la nave, viniendo de todas direcciones. De las sombras surgieron figuras oscuras y silenciosas. El equipo de seguridad de Arturo, moviéndose con la precisión de una unidad militar, desarmando a los atónitos matones antes de que pudieran reaccionar, y con ellos, la policía. No los detectives escépticos del principio, sino un grupo especial, alertado por el equipo de Arturo con las pruebas irrefutables, grabaciones, transacciones financieras y, lo más importante, un testimonio que estaba a punto de ser dado. Ricardo miró a su alrededor, el rostro palideciendo al darse cuenta de que el juego había terminado. La trampa que había montado se había cerrado sobre él. Mientras Ricardo era esposado, con los ojos fijos en Arturo con un odio que prometía toda una vida de resentimiento, Arturo solo tenía ojos para la pasarela de arriba. Lina estaba allí, mirando hacia abajo, con el rostro sucio y los ojos muy abiertos, abrazada a uno de sus protectores. Él le hizo un gesto con la cabeza, un pequeño gesto que transmitía un universo de gratitud y alivio. Lo había hecho de nuevo, lo había salvado. La niña valiente que usó una roca para romper un cinturón de seguridad, ahora había usado una pila de tubos para romper una conspiración. El paralelismo emocional de ese momento lo golpeó con fuerza, un eco poderoso del rescate en la carretera en llamas. En los días y semanas que siguieron, la verdad salió a la luz con la fuerza de una avalancha. La confesión de Ricardo, a cambio de una sentencia menor, no solo resolvió el atentado contra Arturo, sino que también reabrió los casos archivados de accidentes del pasado. Familias que habían perdido a sus seres queridos por la mala suerte, finalmente obtuvieron justicia. La historia de Ricardo no era solo sobre traición personal, era sobre un sistema que permitía a los depredadores corporativos operar con impunidad. La revelación más impactante, sin embargo, fue la extensión de la red de cómplices. Se descubrió que Ricardo no actuaba solo. Había una red de inversionistas y solucionadores que se beneficiaban de la eliminación de propietarios y competidores. La investigación de Arturo, iniciada para salvar su propia vida, terminó exponiendo un cáncer que se había extendido por todo el mundo empresarial. Para Arturo, la victoria en los tribunales era secundaria. Su verdadera batalla era reconstruir una vida de las cenizas de la traición. El imperio que construyó con Ricardo ahora parecía manchado, contaminado. Pero en medio de esa desolación, algo nuevo e infinitamente más valioso estaba creciendo. Pasaba sus días en el hospital con doña Elvira, que se recuperaba lentamente, y con Lina, que ahora sonreía con más frecuencia. Descubrió un placer simple en leerles cuentos, en escuchar sobre el día de Lina en la escuela, en simplemente estar presente. Inició el proceso legal para convertirse en el tutor legal de Lina, una decisión que pareció la cosa más natural y correcta que había hecho en su vida. No solo les estaba ofreciendo un hogar, les estaba pidiendo ser parte de su familia, buscando un puerto seguro para su propia alma naufragada.
La niña que la sociedad consideraba insignificante y el millonario que se consideraba autosuficiente habían encontrado el uno en el otro la pieza que les faltaba para estar completos. Habían pasado 5 semanas desde aquella tarde bochornosa de jueves. 5 semanas que parecían toda una vida. Arturo Montemayor ahora medía el tiempo no en trimestres fiscales, sino en hitos de recuperación. El día que doña Elvira pudo caminar por el pasillo del hospital sin ayuda, el día que a Lina se le cayó su primer diente de leche y lo puso bajo la almohada con solemne expectación, el día que los papeles de la adopción se finalizaron, convirtiendo a un tutor legal en un padre. Su mansión, antes un mausoleo silencioso de su soledad, ahora resonaba con la risa de una niña y las conversaciones tranquilas con una abuela sabia. El vacío se había llenado, no con posesiones, sino con presencia. La empresa, ahora purgada de la influencia de Ricardo y su red, estaba siendo reestructurada. Arturo la estaba reconstruyendo sobre una nueva base, no solo de ganancias, sino de ética y responsabilidad. Vendió su colección de coches deportivos y utilizó los fondos para crear una fundación a nombre de todas las víctimas de Ricardo, ofreciendo apoyo legal y financiero a familias afectadas por crímenes corporativos. La justicia había aprendido. No se trataba solo de castigar a los culpables, sino también de sanar a los heridos. Una soleada mañana de domingo, él, Lina y doña Elvira, ahora lo suficientemente fuerte para pasear, regresaron a aquella carretera solitaria. El lugar del accidente ya no era una cicatriz de metal quemado y cristales rotos. Arturo había mandado limpiar todo y, en su lugar, había plantado un pequeño bosquecillo de primaveras amarillas. En el centro había una simple banca de madera. Se sentaron en un cómodo silencio entre ellos. Lo que antes fue un lugar de terror y casi muerte, ahora era un símbolo de renacimiento. Era el lugar donde 2 almas perdidas, un hombre que lo tenía todo y nada, y una niña que no tenía nada pero poseía todo lo que importaba, se habían encontrado. Lina se bajó de la banca y corrió al borde del camino, regresando con algo en la mano. Era una roca de bordes filosos, muy parecida a la que había usado para liberarlo. Se la entregó a Arturo. Él la sostuvo, sintiendo el peso y la solidez en su palma. Era un objeto simple, común, pero en las manos correctas, en el momento correcto, se había convertido en la llave que rompió las cadenas de la injusticia. «Creo que deberíamos llevar esta a casa», dijo él, con la voz entrecortada, «para que nos recuerde». De vuelta en su nuevo hogar, Arturo colocó la roca en el jardín, entre los rosales. Era un monumento silencioso, un símbolo de que las herramientas simples, como el coraje y la bondad, pueden romper las prisiones más fuertes. Finalmente entendió que el verdadero poder no residía en el control que ejercía sobre su imperio, sino en la vulnerabilidad de aceptar ayuda y en la fuerza necesaria para proteger a quienes lo protegieron primero. Lina, por su parte, descubrió que su valentía no solo había salvado una vida, sino que había desenmascarado a una red de depredadores y, en el proceso, le había dado la familia estable y amorosa que siempre había soñado. La carretera donde casi todo se perdió ahora albergaba el primero de muchos centros comunitarios financiados por la nueva fundación de Arturo, un lugar seguro para niños vulnerables. Los lugares de trauma, ahora lo sabía, podían transformarse en faros de esperanza. Mirando a Lina, que ahora reía mientras perseguía una mariposa amarilla en el jardín, Arturo sintió una paz que ninguna transacción comercial le había dado jamás. A veces, los ángeles de la guarda no vienen con alas y arpas. A veces vienen con las rodillas raspadas, un corazón valiente y una roca en la mano, listos para romper el mundo con tal de liberarnos.